hay algunos factores que pueden afectar el estado nutricional de las mujeres en esta etapa durante el embarazo, y la falta de información fue una de las cosas que tú mencionaste también, y el tema económico es sumamente importante. Pero hay otro tema que en mi país se ve mucho, no sé, tal vez en México cómo esté eso, que es el tema de los antojos, Sí, que no hay evidencia científica de que los antojos busquen satisfacer una carencia nutricional, no hay evidencia científica que apoye eso, y se pueden explicar un poco mejor desde la psicología, tal vez de que como estoy tan sensible emocionalmente y tengo estos altibajos hormonales, puedo tener preferencias por ciertos alimentos o más bien por ciertas comidas, especialmente si son dulces, si están fritas, si tienen mucha sal, que eso son cosas que también se deben cuidar. Y por supuesto, tal vez nos damos el permiso de complacer uno que otro gusto. Y por supuesto, está la creencia popular de que cuando una mujer está embarazada tiene que comer por dos, que eso se pudiera traducir a que si antes de estar embarazada yo me comí un plato, ahora que estoy embarazada necesito comerme dos platos. Y no es así. No es comer por dos, es comer para dos. De hecho, los requerimientos calóricos y nutricionales no es que aumentan demasiado. Muchas veces el incremento calórico va entre algunas 500 y 700 calorías adicionales al día, pero eso depende de cada mujer y depende de muchos factores. Y tratamos de cuidar ciertos nutrientes, por ejemplo, como los folatos, ácido fólico, el calcio, el hierro, sumamente importante. Los omegas 3 también son necesarios. Cuidar la cantidad de proteínas que se va a consumir, porque la proteína tiene una función estructural y como es otro ser humano que se está desarrollando, tenemos que cuidarlo. Pero los antojos pueden ser un obstáculo en su momento para que mamá logre una alimentación adecuada. En ese momento recibimos muchos regalos, muchos ofrecimientos, a veces tenemos cierta presión por el entorno social, tú tienes que comer, estás muy flaca, más que lo contrario, no comas tanto porque estás embarazada, no, la tendencia es come más para que estés fuerte, para que tu bebé crezca. Entonces eso también puede ser un obstáculo. La disponibilidad, por supuesto, que puede estar relacionada a un tema de en qué región vivimos, si es una región tal vez donde no se produzca una gran variedad y pueda haber escasez de ciertos alimentos o productos, o puede estar relacionado a un tema económico, si no tengo un gran presupuesto, puede afectar la variedad y la cantidad de alimentos que pueda comprar. La publicidad también impacta mucho porque generalmente la publicidad es muy insistente y muy agresiva. En términos generales, la publicidad no se limita a una población en específica y no discrimina si estamos o no estamos embarazados, si somos niños o no somos niños. La publicidad está ahí y está en todas partes. Incluso me parece absurdo que a veces haya disponibilidad de productos no saludables en centros de salud o en las escuelas, pero eso ya es un tema de regulación de diferentes ciudades y países que pronto, con Dios por delante, vamos a tratar de trabajar eso también. Las reuniones sociales, como bien tú mencionabas antes, el cafecito, siempre que uno se reúne con personas, un elemento central es la comida. Y es que la comida no solamente aporta nutrientes y calorías, también puede influir o aporta seguridad, placer, compañía, bienestar, satisfacción. Entonces, siempre que hay reuniones, ya sea de trabajo, escolares, sociales, hay algo de comer. Y generalmente cuando uno come en la calle, y a veces cuando se come en casa también, no hay tantas opciones, especialmente cuando se come en la calle, no hay tantas opciones saludables. Muchas veces son productos procesados o ultraprocesados, cargados de colorantes, conservantes, sabores artificiales añadidos, mucho sodio, grasas saturadas, colesterol, azúcares refinados. Entonces eso también representa un reto para las mujeres cuando están embarazadas. La contaminación alimentaria también es un factor y ahí también puede estar la seguridad alimentaria,
que puede estar relacionada a un tema de que el alimento o las comidas estén contaminadas por muchos motivos, tal vez falta de higiene donde se compra el alimento, si fuera, por ejemplo, en un mercado popular, o si hay contaminación cruzada entre los alimentos crudos y cocidos, si puede tal vez haber una contaminación en la manipulación en casa, que los alimentos no están debidamente higienizados, etcétera. La contaminación es importante. La intolerancia y las alergias también es un factor que puede afectar el estado nutricional de las madres, pero si hay un acompañamiento adecuado de un especialista, que lamentablemente no en todos los casos de seguimiento al embarazo puede haber, pero cuando lo hay, estos temas se trabajan bastante bien. Una alergia o una intolerancia alimenticia no traería mayores complicaciones. Alguna enfermedad también, porque no es lo mismo una alimentación en una mujer que es hipertensa o que es diabética a una mujer, por ejemplo, que sea obesa o que tenga tal vez alguna condición renal o que tenga tal vez algún tipo de cáncer. Es diferente. Entonces, siempre van a haber estos factores que hay que tomarlo en consideración que pueden afectar el estado nutricional durante el embarazo. Entonces, ¿qué hacer? Una de las recomendaciones es buscar información en fuentes confiables, y a veces es difícil encontrar información en fuentes confiables porque ahora mismo lo que más tenemos acceso, especialmente a raíz de la pandemia, es información digital en medios electrónicos, y muchas veces hay personas con buena intención compartiendo información, pero es una información que además de que no está personalizada para cada caso, cada necesidad, sino que muchas veces no es una información científica, sino que son, pudiéramos decir tal vez de experiencia profesional o una información de opinión, pero es importante con un nutricionista o con el mismo ginecobstetra que está llevando el embarazo, pueden tener información también que sí es más recomendable porque estaría personalizada y vendría de mano de un especialista. Es importante preparar las comidas en casa, porque ahí uno tiene más seguridad de que puede ser más saludable, de que puede ser más inocua. Va a salir mucho más económica también prepararla en casa que prepararla fuera. Podemos utilizar esa preparación con otros fines, por ejemplo, relajarnos, compartir más en familia, darle nuestro propio toque personal, incluso servirla en un contexto de celebración o de agradecimiento. En fin, cocinar en casa tiene muchísimos beneficios, incluso también hasta para cuidado del medio ambiente. Si eso fuera un tema de más preocupación para la población en general. Es importante buscar ofertas, como voy a mencionar un poco más adelante. Comer saludable no necesariamente tiene que ser costoso. Lo que no es costoso si tú enfocas tu alimentación en alimentos, más que en productos. Porque si nos vamos a los productos, generalmente va a ser más costoso, porque el producto está procesado, hay una fabricación detrás, una operacionalización del alimento, hay una serie de regulaciones y todo eso tiene un costo. Pero cuando yo compro, por ejemplo, papas, plátano, batata, habichuelas o frijoles, lentejas, garbanzos, las frutas que están de estación, entonces me va a salir mucho más económico, va a ser mucho más saludable. Es importante en el tema de la alimentación y el estado emocional y cualquier otro tema, siempre pedir ayuda. La mujer embarazada y ningún ser humano puede hacer todo por sí mismo. Necesitamos ayuda, no solamente para tener el apoyo, sino también para reforzar esos vínculos con familiares y con amigos, para tener una información más objetiva, tal vez en su momento, más variada. Como dicen, 4 ojos ven más que 2. Entonces siempre es bueno, siempre les recomiendo a las madres pedir ayuda, y en este contexto también pudiera ser muy beneficioso decir que no cuando sea el momento. Por ejemplo, si te están ofreciendo una gran cantidad de comida o una comida que no es muy saludable. Siempre me gusta dejar espacio
a uno que otro antojo, porque la alimentación también tiene un factor emocional y no podemos, no necesitamos y no es útil ser rígidos en la alimentación, que todo lo que tú vayas a comer sea orgánico o sea súper saludable o sea de tu propia cosecha o preparado en casa. No, de vez en cuando podemos ser flexibles con ciertas cosas, que un helado, que tal vez una pizza, si está dentro de nuestro presupuesto y es algo que disfrutamos. A lo que yo abogo es a que la alimentación sea en un 90% saludable, que la mayor parte del tiempo lo que consumimos sea lo más fresco posible, lo más natural posible, lo más variado que se pueda, el 90% de las veces, que es lo que tiene un impacto. Lo que tú haces la mayoría de las veces es lo que deja una huella, no lo que tú hagas un día. Si tú te comes una hamburguesa un día, no vas a engordar. Y si te comes una ensalada al día, no vas a rebajar. Entonces, lo que realmente tiene un impacto en el embarazo y en cualquier otra etapa es lo que se haga la mayoría de las veces. Pero siempre hay que darle un espacio a la flexibilidad y divertirse también con la comida. Así es, al final de cuentas el comer es uno de los placeres de la vida y complicarlo es algo horrible, definitivamente. Yo estoy súper en contra de esas dietas restrictivas para hacer modificaciones corporales. Mejor hacer algo acorde que te deje satisfecho y que sea rico. Al menos que estés en condiciones súper específicas, ¿no? Que se necesiten hacer restricciones, sea por cuestión deportiva, porque en deportiva pues deben de tener una dieta estricta, más no extremista, pero al final de cuentas yo sí soy de las personas que la flexibilidad es el éxito para que los pacientes de cualquier índole tengan un buen apego a su tratamiento dietoterapéutico, porque al final de cuentas se sienten tranquilos. Hablamos de las emociones, ¿no? Entonces se sienten tranquilos, se sienten bien, no se sienten agredidos justamente, y entonces el apego va a ser idóneo. Claro, y también siempre recordar que el estilo de alimentación y el estilo de vida que tú lleves, que tú elijas, verlo como algo a largo plazo. Si tú te ves a 10 años haciendo 10, 20, 15 años, lo que estás haciendo ahora es lo más probable que lo puedas mantener, que sea algo realista, que sea con un objetivo, no solamente de verte bien, sino también de sentirte bien, porque ese es el objetivo. Entonces, si lo que tú estás haciendo ahora, mamá o cualquier persona que escuche, si te ves en 10 años, 15, 20 años haciendo lo que estás haciendo ahora, pues lo más probable es que lo mantengas. Pero si lo que estamos haciendo es solamente porque estamos embarazadas o para darle una buena enseñanza, un buen ejemplo a nuestros hijos, pero nada más, lo más probable es que se caiga con el tiempo. Entonces, lo que hagamos ahora necesitamos vernos en 10, 15 o 20 años haciendo eso mismo. Entonces, ¿qué es comer saludable? Aquí yo puse una especie de pirámide, pero no necesariamente tiene que ser esa cantidad de alimentos. A mí no me gustan mucho las pirámides, me gusta más un plato, porque la cantidad y variedad de alimentos que una persona necesita, pues va a depender de muchas cosas, de su edad, del sexo, de la estatura, del estado general de salud, del nivel de actividad física que realice, si está en una etapa crítica del desarrollo como el embarazo, la infancia, la adolescencia o la vejez. Entonces esas son cosas que se tienen que tomar en consideración. Una mujer embarazada está en una etapa delicada en la que ella tiene que mantenerse saludable y tiene que ayudar a que ese bebé se desarrolle también. Entonces, ¿cómo se logra eso? Variedad, eso significa consumir alimentos de los diferentes grupos, diferentes tipos de frutas, de vegetales, de tubérculos, de granos, dígase, frutas las que le gusten y las que estén de estación, vegetales lo que les guste y lo que estén de estación, legumbres como garbanzo, lentejas, frijoles, arvejas, habichuelas que se llaman aquí así habichuelas, yo sé que en México se llaman frijoles, diferentes tipos de tubérculos, aquí se llaman tubérculos,
también se le dice víveres a las papas, batata, yuca y muchos otros. Necesita ser suficiente para poder cubrir las necesidades propias de mamá y para poder cubrir las necesidades del bebé, tratando de no caer ni en déficit ni en exceso. Necesita ser equilibrada, por supuesto, que determinado grupo de alimentos estén presentes en una cantidad que se necesite, por ejemplo, un muy buen aporte de proteínas, como ya lo habíamos mencionado, o de carbohidratos, o de grasas saludables, o de los micronutrientes. Necesita ser oportuna, por supuesto, como lo habíamos mencionado, esta etapa del desarrollo, el embarazo, la vida intrauterina, es un crecimiento muy acelerado, entonces una buena alimentación aquí es muy oportuna, necesita ser oportuna para que ese cerebro y todo el cuerpo del bebé se desarrolle. Necesita ser inocua, porque por más saludable que sea una lechuga o alguna manzana, si está contaminada, pues entonces no me va a cubrir el beneficio de todos los nutrientes que tiene. Necesita ser estimulante, porque la comida entra por la boca. Cuando yo veo o pienso en comida, no estoy pensando en los nutrientes y cómo mi intestino delgado lo va a absorber. Yo estoy pensando en si se ve bonita, si se ve atractiva, si es apetecible desde la vista. Y después yo pienso o me percato del sabor, si está bien condimentada, si tiene una textura agradable, incluso si tiene un olor agradable. Entonces es necesario que la experiencia organoléptica, disfrutar esa comida con todos los sentidos, porque comer es una experiencia agradable, así debe ser. Necesita ser asequible, por más saludable que sean los arándanos o las bayas o los frutos del bosque, si no están dentro de mi presupuesto, eso puede generar un factor de estrés. Pero algo que yo le digo siempre a mis pacientes y en todos los lugares donde voy, es que no hay alimentos esenciales, hay nutrientes esenciales. ¿Qué significa eso? Que yo necesito la grasa que puede estar en el maní, que es más económico, suele ser más económico que las almendras o que las nueces de Brasil, como tú las mencionaste, o las semillas de cajuil, como se llaman aquí. Entonces, ¿qué yo necesito? Ese ácido graso que me va a proteger mis hormonas, pero también va a potenciar el desarrollo del cerebro de mi bebé. No puedo comprar almendras, pues compro maní, que está más económico. No puedo tener acceso a un salmón, por ejemplo. El aguacate también tiene muy buena fuente de grasa. Las semillas de chía, las semillas de linaza, también tienen una muy buena fuente de grasa. Entonces, lo que necesitamos es el nutriente, no necesariamente el alimento. Lo mismo pasa también con el calcio. Muchas personas tienen la idea de que la mejor fuente de calcio es la leche de vaca, y no es así. Las semillas de ajonjolí o sésamo y las mismas semillas de chía son riquísimas en calcio, y un calcio de muy buena absorción, y son más económicas y también tienen muchos otros nutrientes, porque tal vez la leche lo que nos puede ofrecer es un poco de grasa, un poco de calcio y un poco de proteínas. Pero estas semillas, que generalmente son más económicas, suelen ser más económicas, también tienen fibra, no tienen colesterol como lo pudiera tener, por ejemplo, la leche. Entonces, siempre es bueno recordar que no hay alimentos esenciales, hay nutrientes esenciales. Diferentes alimentos me pueden ofrecer los mismos nutrientes. Entonces, yo me voy hacia el alimento que más me guste, al que esté de temporada en mi localidad, al que esté disponible en mi país y al que esté, por supuesto, dentro de mi presupuesto. Siempre recomiendo comer local, no solamente por un tema de disponibilidad y un tema económico, sino también un tema ambiental, porque si, por ejemplo, yo fuera a comprar arándanos, que en mi país, República Dominicana, no se producen, el yo comprarlo supone dejar una huella de carbono importante, porque viene de otro país, y ahí hay todo un tema de logístico entre un país y otro, y para mí eso es importante, porque la alimentación no solamente se trata de que es una decisión personal para mi beneficio, porque lo que yo pongo en mi plato también tiene una cuota de responsabilidad en la sociedad y en el mundo. Entonces, también es oportuno mencionar que mi alimentación tiene muchos beneficios si es local y, por supuesto, si es de temporada. Eso siempre es importante recordarlo.
¿Qué debemos evitar durante el embarazo? Y aquí siempre hago énfasis en que nos concentremos en los alimentos y tratemos de reducir o evitar los productos, porque los productos procesados o ultraprocesados están cargados generalmente de grasas saturadas, colesterol, azúcares refinados, colorantes, conservantes, sabores artificiales añadidos, a veces son de dudosa procedencia, generalmente son más costosos, tienen una combinación de sustancias que pueden llegar a ser adictivas, por ejemplo, como el azúcar y la sal, que los fabricantes lo saben perfectamente, que combinar azúcar, grasa y sal es una combinación ganadora. Todos los productos que tienen esta combinación generalmente son muy populares en la población. Entonces, vamos a tratar de evitar eso, porque todos estos elementos que son comunes en los productos procesados y ultraprocesados tienen un impacto en mi salud en general, pero también durante el embarazo. Están muy relacionados a la diabetes, al sobrepeso y la obesidad, a la hipertensión, a muchos tipos de cánceres. Por supuesto, si esto se come con frecuencia, como suele pasar en tu país, en México, y aquí en República Dominicana, si con frecuencia consumimos embutidos, cereales de caja, que si galletita, que si productos de repostería, dígase pan, galletas, dulces, todas esas opciones no solamente son más costosas, sino también que tienen un impacto negativo en nuestra salud, porque no solo no aportan nutrientes esenciales, sino que tienen sustancias que pueden ser dañinas. Entonces, la regla sería, en cuanto menos procesado está un alimento, pues muchísimo mejor. No es lo mismo la yuca, consumir la yuca, que consumir el casabe. No sé si tienen casabe en México. No. Ok, bueno, el casabe aquí en República Dominicana es muy, muy común. Es una preparación que se hace a partir de la yuca, donde se elimina el almidón. Pero en fin, tal vez puedo pensar en otro ejemplo. Puede ser, no es lo mismo tú comerte un par de aceitunas que tener una cucharada, por ejemplo, de aceite de oliva. Porque en cuanto más procesado esté el alimento, pues más facilidad hay de que en ese proceso, en ese procesamiento, se extraigan o se eliminen nutrientes importantes y se agreguen sustancias que pueden llegar a ser dañinas si se consumen en gran cantidad y con frecuencia. Entonces, vamos a elegir alimentos a los que no se le quiten las cosas positivas y beneficiosas que tiene y no se les agreguen cosas negativas. Y por supuesto, los productos que están muy procesados generalmente son grandes contaminantes porque vienen en cajas, en fundas, en latas, en plástico, que generalmente no se pueden reciclar o que no se reciclan con tanta facilidad. Y también por nuestra cultura, que no tenemos tanto hábito, y las regulaciones estatales para el tema de separar los desechos, entonces también tiene una influencia en la contaminación ambiental. Así es. Sí. Entonces, ¿por qué esto es importante? La alimentación de cero, es decir, desde la concepción hasta los 20 años, es para el crecimiento y el desarrollo. Porque durante la gestación, el crecimiento es muy acelerado, como ya lo hemos dicho. Y el primer año de vida también es sumamente acelerado. A partir de los 5 años, 7, 10 años, el crecimiento es importante, pero no tanto como en el primer año de vida, en el embarazo y en la adolescencia. Entonces, a lo largo de estos 20 años, el cuerpo sufre muchos cambios y la alimentación necesita ser lo más saludable posible. Luego de los 20 años hasta la muerte, es como de mantenimiento, de yo mantener en buen estado ya todos esos órganos y sistemas que se formaron. Entonces, es importante para cuidar la salud en general y para potenciarla, para que estemos lo más sano posible y lo menos enfermos posible también. Impulsa el desarrollo, aumenta las capacidades, como ya hemos visto. El cerebro, que gestiona el aprendizaje, la memoria, la atención, la concentración, la imaginación, todos esos procesos cognitivos, el cerebro puede hacerlo si está bien nutrido. Si no tiene carencias
importantes, ni en nutrientes, ni en energías o en calorías. Desarrolla, por supuesto, importantes habilidades, como yo lo menciono mucho cuando hablo de la alimentación infantil. Cuando un niño se involucra en la alimentación, desarrolla sentido de pertenencia, responsabilidad, autonomía, imaginación, creatividad y demás. Mejora, por supuesto, también la relación familiar, se crean hábitos saludables, aumenta el aprendizaje, porque cuando tú te aprendes una receta y tú elaboras la receta, estás aprendiendo, estás ejercitando diferentes procesos cognitivos como la memoria, la atención, la concentración. Comer es bueno para muchísimas cosas y comer saludable pues muchísimo mejor. La comida también regula las emociones. Cuando comemos algo que está muy rico, en un ambiente agradable, tenemos emociones más positivas, más agradables, las experimentamos con más frecuencia y de manera más intensa. Se moldea, por supuesto, el comportamiento, se evitan muchas enfermedades. Actualmente, las enfermedades de las que se están muriendo las personas a nivel mundial están directamente relacionadas con la alimentación. Y la alimentación es el 70% de la salud. Por eso necesitamos que el 90% de lo que ponemos en nuestro plato sea lo más saludable posible. Y como mencionamos antes, una alimentación saludable también podemos cuidar el medio ambiente, que como tú mencionabas antes, si mi entorno, yo como embarazada, es contaminado con ruido, con demasiados letreros, con demasiada publicidad, con mucha basura, con muchos automóviles, etcétera, mi estado emocional se va a ver afectado. Entonces, en cierta medida, el medio ambiente o la contaminación puede afectar no solo mi estado emocional, sino también mi estado nutricional. Aquí yo muestro también algunas opciones de cómo podría ser un día de comida saludable y voy a explicarlo lo mejor que pueda para que se pueda apreciar que podemos comer sabroso, podemos comer variado, podemos comer muy felices, con mucho bienestar y no necesitamos un gran presupuesto. Por ejemplo, aquí en República Dominicana todos estos ingredientes no son costosos. Y me imagino que en México, por ejemplo, en el caso de los frijoles, el maíz, ustedes son grandes productores de maíz también. No creo que sean muy costosos, me corregirás. No, no, al contrario, es de los alimentos, que es de la canasta básica. Más que nada el maíz, la tortilla. La tortilla es la que es canasta básica. Aquí mexicano que no come con tortilla es extranjero, así de sencillo. Okay. Bueno, pues aquí yo tengo para un desayuno que cualquiera de estas comidas se puede consumir en cualquier momento del día. Yo a veces me desayuno con algo que otras personas lo prefieren para un almuerzo, pero lo importante es que te sientas bien, que le des a tu cuerpo lo que necesita y que esté dentro de tus posibilidades. Entonces, aquí de desayuno yo tengo un pan que preferiblemente, si se puede, que sea integral, porque va a tener mayor aporte de fibra. Y lo demás es un poco de guacamole, que me encanta. Aquí nos gusta mucho el aguacate y yo lo suelo preparar así como guacamole, como lo preparan ustedes. Y pues ya arriba le puse muchos vegetales. Tiene tomate, tiene pepino, tiene zanahoria, vegetales que se producen en gran cantidad, que no suelen ser costosos y que tienen una combinación que suele ser muy sabrosa, que puede ser también un buen complemento para tener buenos nutrientes. Como almuerzo tengo habichuelas negras, que allá se llaman frijoles, y del otro lado tengo trigo con zanahoria. Aquí eso no es nada costoso. Y de merienda para la tarde, eso es un jugo de sandía, que es simplemente la sandía en trozos licuada, porque no recomiendo mucho el consumo de jugos, porque fácilmente nos podemos exceder en el azúcar y se pierden nutrientes y se pierde fibra, pero esto sería como una especie de licuado de sandía. Yo tomé la sandía, la piqué en trocitos, la puse en la licuadora para dar esa sensación como de que estoy tomando jugo, pero es
una porción de sandía, ya sea para la media mañana o media tarde, y el casabe, que aquí se hace a partir de la yuca, no tiene otro ingrediente, y mantequilla de maní. El maní técnicamente es una legumbre, pero como tiene tanta grasa, se clasifica o se suele clasificar como fruto seco, y la mantequilla de maní es sumamente fácil de preparar. En una licuadora o una procesadora, por 7, 10 minutos, dependiendo de la potencia, lo haces, no tienes que agregarle grasa, no tienes que agregarle sal, y es una opción muy buena para acompañar un pan, una galleta, una tortilla, que lo he hecho con tortillas también, y es bueno. El maní tiene muy buenos nutrientes, tiene una buena cantidad de proteínas, tiene grasas saludables y tiene un poco de carbohidratos también. Y para la cena es simplemente una mazorca hervida con un guiso de lentejas. Las lentejas están cocidas, ablandadas, luego las cociné con un poco de ajo, un poco más de zanahoria, tal vez cebolla. Sencillo, porque algo que nos pasa o que les pasa a las mujeres embarazadas es que no queremos pasar horas en la cocina. Necesitamos que eso sea rápido. Y en eso yo me especialicé cuando estaba embarazada. Opciones que no me tengan en la cocina más de 15, 20 minutos. Y si es menos, pues muchísimo mejor. Aquí tengo otras opciones también. Como dije, a veces yo suelo desayunar algo que otras personas lo comen tal vez de almuerzo o de cena. El desayuno aquí es una crema de auyama o calabaza y garbanzos. Están los dos cocidos, puestos en una licuadora con un puntito de sal, un puntito de cebolla y ajo para darle sabor, y luego pues ya arriba le puse como unos tomatitos o pimientos rojos y un pan tostado que fácilmente puede ser una tortilla también. De merienda para la tarde, eso es simplemente un guineo o banana con un poco de mantequilla de maní y unas pasas o ciruelas si les gusta. El almuerzo es una pasta, los espaguetis con muchos vegetales salteados, y le pueden poner tal vez la proteína que les guste, ya sea picado, pollo, lo que tengan disponible, carne. Y una cena sencilla, rápida, un poco de brócoli con unas papas que hice al horno, pero pueden ser unas papas hervidas también, y un tazón de lentejas. Aquí en República Dominicana nada de eso es costoso, eso se produce todo el año, está disponible en cualquier supermercado o en cualquier colmado de la comunidad o en cualquier mercado popular. Esas son ideas para mostrar que se puede comer sabroso, se puede comer fácil y no tiene que ser costoso y muy balanceado. ¿Qué tú opinas? Ay, pues que la verdad, o sea, son cosas sencillas, son cosas ricas que la verdad aquí tenemos, ¿no? Pasta se come en la mayoría de todo el continente, ¿no? Y creo que también del otro lado, bueno, Europa se caracteriza justamente por sus pastas y más Italia, pero, o sea, al final de cuentas son alimentos que tenemos a la mano, ajá, y te digo, yo que he trabajado nutrición rural, o sea, son opciones fáciles, son opciones sencillas y balanceadas. Por ejemplo, aquí abajo, en donde tienes el brócoli con las lentejas y las papas, estás creando una proteína vegetal de alto valor biológico, que es justamente la unión de una leguminosa con un cereal. Aquí igualmente que tenemos los garbanzos, ¿no? Junto con el pan tenemos esta combinación proteica, porque algunas veces las mamás se preocupan por, híjole, y sí estaré consumiendo la proteína necesaria para que se forme mi bebé y toda esta situación. Y a veces No, piensan por ejemplo, que la proteína solamente está en la carne, ¿no? Y la verdad es que no, hay muchos alimentos y combinaciones que podemos hacer para este tipo de cuestiones. Hablando de los folatos y las vitaminas, o sea, esto está súper bien, porque a nivel de micros está balanceado, o sea, tenemos hierro a nivel de las lentejas, de los garbanzos, tenemos
también vitamina B. Sí, sí, o sea, es algo sencillo y que al final de cuentas lo podemos consumir, que obviamente, ¿no? Cuando la dieta es pobre y justamente tocando nada más así por encimita, el tema es cuando los nutriólogos pues tenemos que recomendar la suplementación, ¿no? Y cuando no se tiene este conocimiento, pero si de verdad, y ojo, si tu nutriólogo es bueno, te va a dar esta facilidad y esta gama de opciones en las cuales pues tú puedas cocinar de acuerdo a lo que tengas en casa, por temporadas y todo esto. Obviamente en casos especiales ya es cuando se recomienda esta farmacopea sustitutiva de los suplementos alimenticios, ¿no? O cuando fisiológicamente pues hay cuestiones, ¿no? Pero vean, o sea, aquí es algo súper sencillo como cortar una banana a la mitad y si no quieres tú hacer tu mantequilla de maní, bueno, pues te comes tus cacahuatitos, así como si estuvieras botaneando, ¿no? Aquí yo también estoy súper en contra de la jugoterapia mal llevada, porque no son jugos, es mejor hacer licuados, así de sencillo. Pues yo en lo personal, ahorita me toca hacerme un licuado de fibra con proteína, cero carbohidratos y que tengo guayabas, y ya me la preparo y todo porque pues es mi merienda y porque me regalaron la proteína, la verdad, o sea, yo no la compré, me la regalaron y aquí dicen, ¿no? A caballo regalado no se le ve el colmillo, así que pues hay que consumirlo, ¿no? Pero pues, o sea, al final de cuentas puedes hacer licuados súper ricos, súper nutritivos y que te los puedes comer en una amplia variedad. Aquí tenemos alto contenido de hierro y de fibra por las leguminosas, que son los frijolitos negros, o sea, está amplio. Si nos metemos a cada platillo y a ver qué tiene y qué no conviene, así de sencillo se los digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo resolutivo? Que está variado y que está rico y que está nutritivo. Así se ve bien. Y de la vista nace el amor, que es una de las emociones, ¿no? La satisfacción y la plenitud. Si tú no estás satisfecho visualmente con lo que vas a ingerir, definitivamente va para atrás. No sé si te ha pasado, al menos a mí sí me ha pasado más de 20 veces, que las embarazadas ven algo y no se lo comen. Es que no se me antoja, no me llena. Y si no o sea, una es la vista, otra es el olor. Si tiene olores que de verdad, por mala cocción, por sobrecocción, no se lo comen, ¿no? Entonces, sí hay que manejar mucho esto, en el cual la paciente gestante se sienta cómoda, así de sencillo, y que hay que facilitarle la vida en cuestiones de platillos y enseñarles, ¿no? Yo siempre he dicho a mis alumnos, ¿no? Nutriólogo que no sabe cocinar no es nutriólogo, así de sencillo. Por eso decidí estudiar artes culinarias, para poder aterrizarle a las personas que es comer saludable, porque a veces uno tiene la idea de que comer saludable es lechuga, tomate, pan a la plancha y pan integral, y no, es muchísimo más amplio que eso. Una de las primeras cosas que yo hago es preguntarle o identificar en la primera consulta cuáles son los alimentos que suele consumir, que más les gusta, y los productos que suelen tener a mano, y cuáles alimentos y productos no le gustan o le pueden causar daño, para a partir de lo que les gusta, ver el potencial que podemos sacar, y lo que tal vez no son muy adecuados, ver cómo lo podemos eliminar, lo podemos sustituir, lo podemos reducir. Pero eso es importante, identificar qué le gusta a cada paciente, para entonces a partir de ahí hacer las recomendaciones. Porque por más saludable que sean los frijoles o habichuelas, si a la paciente no le gusta, pues entonces no sirve de nada. Y siempre les digo eso,
3 o 4 alimentos de cada grupo, usted puede hacer un mundo. Porque este mismo guiso que está abajo con las mazorcas para la cena, si no te gustan las lentejas, puedes hacer el mismo paso a paso con habichuelas o con frijoles, o lo puedes hacer con garbanzos, o lo puedes hacer con arvejas. Y ya ahí tú tienes muchas opciones diferentes. Si no te gusta el maíz, pueden ser batatas, o pueden ser papas, o puede ser yuca, o cualquier otra cosa, o puede ser pan, por ejemplo, o puede ser auyama o calabaza. O sea, tú te puedes mezclar lo que te guste y variarlo en la semana, porque uno suele o puede aburrirse comiendo lo mismo todo el tiempo, por más saludable que sea. Sí, y otro punto súper importante es enseñarles a las pacientes a responsabilizarse de su alimentación. ¿Por qué? Es que no sé si este fenómeno sea súper latente, pero aquí en México, en el momento que la hija se embaraza, la mamá viene a cuidar a la niña, ¿no? A cuidar a la hija, y es de, ¿sabes qué? Yo te preparo, yo hago, yo esto, y tú vive tu embarazo pleno y feliz cuando, o sea, yo tengo esta perspectiva y es la que doy en consta cuando no. Te estás perdiendo una interacción súper bonita en la cocina donde tú misma vas a aprender en esta etapa cómo alimentarte, cómo hacer la elección de tus alimentos, cómo cocinarlos, porque una cosa es que estés en un estado fisiológico de embarazo y otra que no quieran hacer nada o que les impida a la propia familia el hacer algo, porque es una combinación súper bonita de la cocina con el embarazo para ver qué es lo que me agrada, en qué preparación, en qué cantidad, ¿no? Cómo darle este contexto visual para que me agrade a mí, ¿no? Y ver los olores que de verdad van a hacer que esto sea apetecible, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre las invito en esta cuestión de que se metan a la cocina para que aprendan a conocer su paladar y justamente aprendan a conocer sus cambios en el paladar, porque me ha sucedido, y yo siempre tengo latente esta paciente, de que me dice, no, es que a mí me encanta el huevo, pero desde que me embaracé, el primer y segundo trimestre que yo estuve con ella, así bien, no podía consumir huevos, o sea, el olor, dice, no, es que mi bebé no lo soporta y no lo puedo consumir, y a mí me encanta, y yo lo probé hervido, cocido, pochado y todo, y no, pero justamente pasó al tercer trimestre y ya fue de, ya puedo comer y soportar el huevo, o sea, ya, ¿no? Y es así como de que, o sea, conócete, ve cómo lo puedes cocinar, ve la cantidad que puedes soportar. Y de verdad, no, o sea, no es necesario que tengas la gama o la super gama de alimentos, sino que concéntrate en lo que hay de temporada, en lo que está en tus posibilidades y punto. Yo también soy súper de los nutriólogos a favor del consumo local, ¿no? Porque manejas la economía y todo esto, porque la nutrición está llevada por la economía también, y justamente tengo un video de eso, aquí se los voy a poner. Pero ojo, hay pacientes que a pesar de esta situación, ¿no? A mí me pasó que una paciente embarazada dejó de ir conmigo porque me dijo, oye, ¿y puedo comprar en Costco mis cosas o en estas tiendas de Walmart y todo? Y le dije, mira, sí, claro que sí. Yo en lo personal te recomiendo que los compres en la verdulería, en el mercado que está cerca de tu casa, ¿no? Sí, y fresco más que nada, ¿no? Y dejó de ir conmigo porque no le recomendé comprar las cosas en Costco, ¿no? Que no le puse salmón, y yo le puse opciones, ¿no? Mira, estos son los pescados que tú puedes consumir de 2 a 3 veces por semana, sí puedes, salmón o blanco del Nilo o todos estos, ¿no? Y si no tienes, también le puse la opción de sardinas,
atún, todas estas opciones de pescado, ¿no? Pero dejó de ir conmigo, a mí me sorprende y se los digo como anécdota, de que como no le puse Costco, no le puse Walmart, no le puse, o sea, le puse los alimentos, pero no le dije que los consumiera en estos consorcios, dejó de ir conmigo, ¿no? Entonces, se los platico, ¿por qué? Porque también hay que hacer hincapié en el que si la paciente quiere, ¿no?, comprar en estos consorcios, adelante, pero sí hacerles este referéndum de que consuman local y fresco, ¿no? Y vean las cosas tan ricas que podemos consumir, así de sencillo. Y rescato de lo que dijiste anteriormente de responsabilizarse de su alimentación, no solamente para esta etapa del embarazo, sino para toda su vida, porque tal vez en el embarazo adquieren mayor conciencia de la importancia de una alimentación saludable. Y está perfecto que tengan el apoyo de su mamá, de su tía, de su pareja, de quien sea. Es muy bueno para si necesitamos descansar en algún momento, porque el embarazo resulta agotador físicamente, o si porque tiene tal vez algún malestar, que el embarazo no es sinónimo de estar enferma. Una mujer embarazada puede, por supuesto, con los cuidados y la prevención, puede seguir su vida normal, solo que con un poco más de cuidado. Pero lo importante de que se responsabilicen de su alimentación no es solamente para el embarazo, sino para el resto de su vida y para poderle dar un buen ejemplo de alimentación a sus hijos conforme vayan creciendo. Porque tal vez si esa conciencia se despertó en el embarazo, pues entonces yo la voy a cultivar, la voy a seguir aumentando para el resto de mi vida, porque tal vez después del embarazo, después de los primeros años del bebé, tal vez yo no tengo quien me ayude, no tengo tal vez mi mamá o una tía o un familiar cercano que me ayude. Entonces, si yo no practico y no tengo ayuda, entonces se va a afectar otra vez o se va a devolver mi alimentación saludable. Y con estas opciones, y algo que yo siempre recomiendo, a propósito de que muchas mujeres ahora se están involucrando en la vida laboral, siguen estudiando y tenemos poco tiempo, y también por el tema de crianza y otras responsabilidades que pueden surgir, es que organicen las comidas del día y la semana. Eso yo lo recomiendo mucho. Organizar las comidas del día y la semana significa ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar esfuerzo y no improvisar con opciones que no son saludables. Yo personalmente, no sé si lo puse aquí, no. Yo personalmente cocino 2 veces a la semana. Hay muchas cosas que yo las dejo adelantadas en la nevera y que solamente es tal vez recalentar o ponerlas a cocinar. Por ejemplo, como las papas, para el día siguiente yo las dejo peladas y las dejo cortaditas en agua, y al día siguiente solamente es prender la estufa y cocinarla mientras me voy bañando o preparando alguna otra cosa o ayudando a mi niño. Las tortillas también las podemos hacer en casa con avena y las podemos dejar ahí, y en el momento que la vayamos a consumir le damos una calentadita. Y hay muchas cosas, las frutas, los vegetales, lo podemos dejar picados en contenedores, en la nevera, y ya yo tengo una opción ahí saludable. Porque si esperamos a tener hambre para buscar lo que vamos a comer, lo más probable es que nos gane y vayamos a improvisar una opción que no es saludable. Por eso siempre recomiendo tener a mano ya lo que tú vas a comer cuando te toque tu hora de comida. Las embarazadas no pueden saltarse comidas, no pueden hacer dietas estrictas, no pueden, o no deben más bien, no deben pasar hambre, pasar muchas horas sin comer. De hecho, se recomienda que no pasen de 2, tal vez 3 horas, tratar de no llegar a 4 horas sin comer, porque su cuerpo necesita mayor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de energía. Entonces, si yo soy muy activa, ya sea en la casa con los quehaceres domésticos, los cuidados de los niños, o soy muy activa en un trabajo, en una empresa, o soy muy activa en alguna actividad académica, que estoy en la universidad, que estoy en el colegio, lo que sea, necesito, mi cuerpo está gastando energía más el desarrollo de ese bebé. Entonces necesito tener a mano lo que voy a consumir, y si espero la hora de comer para pensar en qué voy a almorzar o en qué me voy a desayunar, pues lo más probable es que improvise una opción que no es saludable, que tal vez va a ser muy buena al paladar,
pero nutricionalmente no me va a hacer bien. Entonces es algo que recomiendo también, organizar las comidas del día y la semana para ahorrar tiempo y ahorrar un poco de esfuerzo y no pasar tantas horas en la cocina, que a veces podemos sufrir de mucho calor. Así es, así es. Algo, algo que también es sumamente importante cuidar en el embarazo son las citas prenatales, como ya los habíamos mencionado, realizar algún ejercicio físico siempre con consentimiento del médico, buscar apoyo psicológico, incluso aunque no haya una evidencia de un malestar emocional, pero se pudiera hacer para prevención, para recibir una orientación, para aprender un poquito más, para tal vez comenzar a fortalecer más ese vínculo con el bebé, tal vez con alguna estimulación, cantándole, dándome masajes, etcétera. Dormir lo necesario. Una mujer embarazada está haciendo un gran esfuerzo metabólico y físico y eso resulta agotador. Entonces es bueno hacer pequeños descansos entre actividades, tal vez dependiendo de nuestra posibilidad, de cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Y cuando llegue el momento de dormir, es importante hacerlo lo mejor posible, sin distracciones, tratando de dejar a un ladito el celular, las pantallas, al menos 1 hora antes de acostarse, para poder tener un sueño reparador, que se necesita muchísimo. También evitar o reducir, por ejemplo, el café, pero sí o sí evitar el alcohol. El alcohol está completamente contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Hay algunas personas, algunos especialistas que dicen que tal vez 1 copa de vino tinto a la semana, pero yo soy muy conservadora. Yo digo que la vida y la salud de ese bebé son mucho más importantes que darse un gusto de una bebida alcohólica, porque por más mínima que sea, no importa la variedad, tiene un impacto y tal vez no sea visible ahora, tal vez pueda ser visible más adelante cuando el bebé nazca o cuando esté creciendo, pero yo soy muy conservadora. Yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia ninguna cantidad y ninguna variedad de bebida alcohólica, ni en el embarazo ni en la lactancia, que de hecho muchas veces, como hay muchos embarazos que no son planificados y que no son esperados, a veces ya tú estás embarazada y no lo sabes y continúas tomando alcohol, pero mi recomendación es 0 alcohol, ninguna variedad y ninguna cantidad. Y los refrescos, entre evitarlos y reducirlos, igual que los jugos envasados, esos son puras calorías vacías, nada nutritivo. Evitar situaciones desagradables. A veces uno puede estar en un escenario donde haya personas haciendo comentarios negativos, hablando de temas desagradables, y si yo lo puedo evitar, pues muchísimo mejor, porque necesito cuidar mi salud emocional por mí y por mi bebé. Cuidar la salud bucal también es muy importante. Como hay tantos cambios hormonales y el flujo sanguíneo durante el embarazo es mucho mayor, puede haber gingivitis durante el embarazo, que se inflamen las encías, que hayan sangrado más frecuentes. También es importante cuidar esa parte, porque puede ser un medio para alguna infección que no sabemos en qué se pueda convertir. Consultar con un odontólogo también puede ser de mucha ayuda. Aquí en República Dominicana, que si mal no me equivoco, hay una sola maternidad en el país completo que tiene un departamento llamado psicoprofilaxis del parto. Eso es un acompañamiento psicológico que se le da a las embarazadas para irlas preparando psicológicamente para el momento del parto, porque se ha demostrado que si yo tengo un adecuado manejo emocional en ese momento del parto, puedo reducir el dolor y puedo reducir el sufrimiento. Pero también en ese programa te enseñan los cuidados básicos del bebé, te enseñan cuidados durante el propio embarazo, te enseñan sobre lactancia materna y muchos otros temas. A mí me encantó. Yo duré cerca de 3 años en esa maternidad siendo voluntaria de ese departamento y fue muchísimo lo que aprendí y hice uno que otro aporte. También es importante prepararse para el cuidado que vamos a recibir durante el puerperio o esos primeros días o semanas tras el parto, que también son muy importantes, donde debemos priorizar la lactancia materna, buscando información, siguiendo nuestro instinto, buscando ayuda, cuidar ese vínculo con el bebé
que a veces por diferentes motivos se puede ver afectado, porque tal vez el parto fue de mucho trabajo, porque tal vez fue cesárea, porque tal vez hubo alguna complicación, o como puede pasar en algunos casos, depresión postparto y una serie de otros factores. Pero es importante durante el embarazo buscar información sobre lactancia materna, porque eso nos va a ayudar bastante, y tratar de empoderar a nuestro entorno social y nosotras mismas para esa pronta recuperación postparto en ese puerperio. No sé si quieres agregar algo más, estamos ya en más de 2 horas con 10 minutos, no sé cómo estemos de tiempo para ti. No te preocupes, vamos bien, no te preocupes. Está bien. Otra cosa que yo suelo hacer también, que hacía mucho presencial y ahora estoy haciendo una que otra de manera virtual, son charlas y talleres para madres que están embarazadas o que ya tienen a sus bebés sobre alimentación saludable. Y ahí yo le doy 10, 15 minutos de teoría y lo demás es pura práctica. Las traigo conmigo para que hagan preparaciones, para que huelan los alimentos, para que prueben las comidas. De hecho, en las últimas presentaciones que estuve, llevaba mi procesadora para que ellas mismas hicieran mantequilla de maní, porque soy muy fanática y nutricionalmente es muy buena. Y llevaba diferentes opciones para que ellas las ensamblen, para que hagan, por ejemplo, pancakes o hotcakes, no sé cómo lo conozcan en México. Esas tortillas, ya sea de maíz, de avena, de trigo, harina, etcétera. Entonces, en los talleres siempre me gustaba mucho hacerlo lo más práctico posible, que ellas pudieran entender qué es una alimentación saludable, ver los diferentes alimentos, ver diferentes combinaciones de alimentos, que tal vez si no te gusta el repollo, pues entonces comes lechuga, que si no te gusta el tomate, pues entonces comes pepino, etcétera. Y eran encuentros muy bonitos, donde las madres salían mucho más empoderadas, salían con ideas más claras, porque en mi país, aquí en República Dominicana, los nutricionistas suelen ser muy teóricos, coma saludable, pero no, la mayoría de la gente no sabe qué significa comer saludable. A veces tienen una idea de que comer saludable tiene que ser muy costoso o es muy complicado. Entonces, yo siempre he tratado de aterrizar esa parte, hacer mucho énfasis en ser lo más detallada posible, para que las personas se vayan con la menor cantidad de dudas posible de qué es comer saludable y que sepan que es algo que pueden hacer en sus casas, porque tal vez en una presentación como esta, digital, o en una charla, o en un programa de radio, o en un artículo del periódico o de internet, te digan que cocinar saludable es fácil, pero cuando tú lo llevas a la práctica, que de hecho a mí me ha pasado con muchos videos de YouTube, que me dan una receta, pero cuando yo la pruebo en mi casa, no me sale ni de consistencia, ni de sabor, ni de nada. Entonces, me interesa mucho hacer esta práctica para que ellas vean que no es complicado, que no es costoso, que no es aburrido, que no es sin sabor, porque no podemos sacrificar el sabor. Por más saludable que sea un alimento o una comida, si no me sabe bien, pues yo me devuelvo y vuelvo a mi opción que está en una cajita, en una lata, en una fundita. Entonces, esa parte me gusta y también ahí aprovecho para, con ese apoyo, fortalecer la parte emocional, porque las mujeres y los hombres también en su momento necesitamos una red de apoyo que nos acompañe, que nos entienda, que podamos empatizar con esa otra persona, con esa otra comunidad que nos pueda servir de apoyo y de soporte. Por supuesto, también lo suelo hacer para los padres que ya tienen niños, para los mismos niños también. Me gusta mucho tener este contacto con los niños, ya sea en consulta o en las charlas que ofrezco, que ahora por la pandemia esto se ha suspendido bastante, pero me gusta para que los niños también, porque en esta etapa del desarrollo los niños están más abiertos. Cuando tú tienes un adulto e intentas enseñarle a comer saludable, ya tiene años de un hábito, de creencias, de un estilo de pensar, y desmontar esas ideas es bastante difícil. De enseñarle a un adulto ya a
dejar, por ejemplo, el refresco para cada almuerzo de todos los días. Pero cuando tú trabajas con los niños es una mente abierta, una mente flexible, los puedes convencer o lo puedes atraer de una forma muy fácil. Entonces también me gusta hacer mucho énfasis en cuidar la alimentación en la infancia y sobre todo enseñarle a los niños qué es comer saludable. Y siempre hago hincapié en que tenemos que involucrar a los niños, involucrar y no cansarnos de involucrarlo. Ese es mi hijo, Luis Eduardo, tiene casi 6 años y una de las cosas que siempre trato de hacer es involucrarlo en las comidas de la casa, que él pueda ver el alimento en su estado natural y cómo se transforma en una comida, como está ahí, por ejemplo, con palomitas de maíz. Las preparamos en casa y nos divertimos muchísimo, porque también se trata de disfrutar en familia, de que los niños desarrollen habilidades, esa motricidad, esa atención, esa concentración, dejar ese hábito, sembrar un legado. Eso es sumamente importante. Y es con papá y mamá donde se aprende en casa, con la familia, a comer saludable, a dormir temprano, a leer, a tratar bien a las personas, a ser responsables y demás. Entonces, no me canso de decir involucrar a los niños. Me gusta mucho esta foto del centro donde mi hijo fuimos a un parque que habían árboles de almendras y estábamos recolectando almendras y él las puso en una línea y comenzó a contar. Y yo dije, wow, o lo volví a confirmar, wow, la alimentación hasta para educación sirve porque él está practicando, por ejemplo, matemáticas, está contando y muchas otras cosas. Podemos sacarle a los alimentos muchos beneficios, pero sobre todo pasarla bien, divertirnos en familia. Comer saludable de ninguna manera es sinónimo de aburrirse o de hacer una gran inversión de dinero o de hacer una gran inversión de tiempo. No es complicado, solo necesitamos un poquito de información y necesitamos mucha motivación, que a veces eso es lo que nos puede costar un poco más. Yes. La motivación más que nada, pero al final de cuentas hay algo que dicen, ¿no? Que viendo los resultados, pues ya encarrerados y a seguir con esta línea, no hay más. Voy a poner en pantalla nuevamente los datos de contacto para que nuestros amigos, si tienen el deseo de hacer alguna pregunta, alguna consulta, pueden dejar en los comentarios también alguna pregunta y con mucho gusto la respondemos. Para eso estamos, para acompañar y para apoyar. Claro que sí. Pues bueno, aquí tienen los datos de la licenciada, ¿no? Como ven, es licenciada en psicología, nutrición y también es chef. O sea, al final de cuentas, como decimos aquí, es un estuche de monerías, ¿no? Y aquí están las redes sociales en donde la pueden consultar, ¿no? Este es su correo, su teléfono, y pues bueno, chicos, al final de cuentas, de verdad, el unificar conocimientos, en ensamblar y asociar, nos va a dar la pauta a nosotros como profesionales de la salud a brindar un mejor tratamiento dietoterapéutico a nuestro paciente. Y si están escuchando aquí mamás o futuras mamás, que vean la relevancia de una buena nutrición, de un buen estado emocional y que también tengan la confianza de que los cambios que están pasando acercándose a un profesional pueden ser más loables y más tranquilos y que estén conscientes de que estos cambios son normales, a nivel emocional son normales, pero que tienen que ser encausados. Al final de cuentas, algo que siempre se ve en psicología es que una emoción mal encausada puede determinar en un agente no benéfico, ¿no? Entonces, tener como este apoyo para no encausar, ¿no? En un evento mal, nos va a dar la pauta para vivir un embarazo pleno, tranquilo, ¿no? Que como ya les dijimos, ¿no? Va a costar trabajo,
esfuerzo, a veces noches de desvelo, y que a partir de ser madre o padre va a iniciar una nueva etapa que no va a terminar, ¿no? Literalmente aquí tenemos un dicho, ¿no? Que el amor de una madre trasciende tiempos y trasciende espacios. No va a terminar ni siquiera cuando mamá fallezca. Mamá va a estar ahí siempre latente, papá va a estar ahí siempre latente. Y pues bueno, este cambio es multidisciplinario, ¿no? Se abarca desde distintos puntos, y qué bueno tener colegas no solamente aquí en México, sino en otras partes de Latinoamérica, que están llevando esto, pero a la par de que el tratamiento de una paciente en estado de embarazo debe de ser multidisciplinario, y que estamos trabajando bajo una línea en la cual estamos llevando este embarazo a un aspecto benéfico para tanto el bebé, la mamá, el papá y hasta cierto punto el entorno que lo rodea, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias, Cesarina. Fue un placer el estar contigo, el estar compartiendo conocimientos, porque pues al final de cuentas fue algo enriquecedor. Veo que habemos colegas que a pesar de la distancia, ¿no? Tenemos esta misma visión y que podemos contar, ¿no? Uno de el otro y formar esta red en la cual podamos intercambiar conocimiento y generar nuevo conocimiento. De verdad, muchísimas gracias. Yo feliz también de compartir contigo y con toda tu audiencia, y el mensaje que quiero dejar es que la mujer embarazada necesita mucho apoyo, necesita cuidados, necesita que la contengan en este momento, porque pueden surgir muchos temores durante el embarazo. Hay muchas cosas que pueden estar en contra, pero la maternidad es maravillosa. Nada se compara con la maternidad, y desde el día 1 la vida de la mujer cambia, y desde el día 1 mi papá y mi mamá marcan mi vida, desde el día 1. Entonces vamos a seguir acompañando a todas las madres, a esos bebés y a toda la familia para que estemos lo más saludable posible, física y emocionalmente. Y así va a ser. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad fue un gusto colaborar contigo. Esperemos en un futuro ya podamos estar intercambiando esta dinámica, ¿no? Yo colaborar en tu canal, tú colaborar en el mío, porque pues al final de cuentas tenemos también una pasión, ¿no? Que es la cocina, ¿no? Y algo que pasa mucho y que justamente estábamos hablando, ¿no? En el detrás de cámaras y por chat, la gastronomía mexicana es súper variada. Tú me comentaste que tu cumpleaños es el día de nuestra independencia. Justamente tengo un video de cocina mexicana saludable, ¿no? Porque ese día, bueno, que pozole, que quesadillas, o sea, todo lo engordante ese día se celebra, pero justamente lo voy a volver a hacer este año, ¿no? Pero ya más técnico, el ver cómo podemos modificar estas recetas tradicionales de nuestro país, ¿no? A algo más saludable, así de sencillo, ¿no? Porque no tengo muchos amigos dominicanos más que 2, ¿no? En el cual me dicen, no, es que allá comemos arroz, comemos yuca, que la fritura de plátano y que todo esto. Pero bueno, nuestro trabajo como nutriólogos es agarrar esto, modificarlo y darle un aspecto muchísimo más nutricional. Entonces, pues en un futuro podemos colaborar con este tipo de cosas. Claro, y para ese mismo día pudiéramos, o antes o en otro momento, hacer una especie de combinación como lo hemos hecho ahora, de platos típicos dominicanos y platos típicos mexicanos, y darle una visión pues más saludable. Por ejemplo, la misma pasta se suele preparar con una salsa blanca que suele tener mucha grasa, pero la podemos preparar con una salsa de tomate y agregarle muchos vegetales, y es saludable. Estamos comiendo pasta, nos estamos divirtiendo y le estamos dando al cuerpo lo que necesita.
Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias. De verdad fue un placer y nos estamos viendo. Gracias, gracias. Queden bien.